Vamos a, vamos a iniciar con esta segunda parte de nuestra reflexión sobre el foro de la migración actual aquí en la frontera sur de México, en Tapachula. Nos acompaña la licenciada Ana Rosa Robles Rubio, es la psicóloga del albergue, que también nos va a ampliar más ahora sí, un horizonte del tema psicológico en torno a los migrantes. Nos acompaña también la doctora Sofía Monserrat Cifuentes Arévalo, es médico del albergue Belén, también nos va con su experiencia, nos va a compartir cómo llegan los hermanos migrantes, cómo los encuentra, las canalizaciones que hace ella y dónde encuentra también las dificultades. Y por último, la licenciada Miriam Saraí Rodríguez García, ella es la abogada quien acompaña a los hermanos migrantes solicitantes de refugio en su tema legal. Los vamos pues a recibir con un fuerte aplauso. Buenos días a todos, a todas, personas que se encuentran acá presentes, las personas que nos están siguiendo en vivo en la transmisión vía Facebook. Como ya lo dijo el padre, mi nombre es Ana Rosa Robles Rubio y soy la psicóloga del albergue Belén. Pues yo les vengo a hablar de un tema de suma importancia, que es la salud mental, ¿verdad? La salud mental enfocada ahorita a los migrantes es una parte humanitaria, una parte que también está arraigada, la tenemos arraigada nosotros mismos como mexicanos, que no será ellos que vienen de otros países. Es un tema de vital importancia. Yo siempre he dicho que cuando la mente está bien, todo nuestro cuerpo por ende va a estar bien. Voy a empezar hablando de las funciones principales que realizo en el albergue. Para empezar, cualquier función que yo realizo es con total empatía, con total rapport, es decir, siempre poniéndome en el lugar de las personas, de los hermanos migrantes que vienen de otros países. ¿En qué consiste mi trabajo ahí en el albergue? Una de las principales funciones pues es la atención a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas y a los adolescentes. ¿Cómo se realiza mi función? Primero pues es una entrevista inicial en donde se toman datos de identificación y hay dos preguntas principales que yo realizo en mi trabajo en la entrevista inicial, que es el motivo por el cual ellos están saliendo de su país, así como antecedentes personales. ¿Por qué pregunto esto? Es para identificar alguna problemática o alguna inestabilidad emocional que ellos traen. Desde la primera entrevista inicial empieza mi trabajo. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, desde la primera vez que pasan conmigo, llegan con una inestabilidad emocional, los cuales manifestado a través del llanto, temblor en el cuerpo, ganas de ya no querer seguir. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Realizo una intervención de crisis o aplico los primeros auxilios psicológicos para lograr en ese momento la estabilidad emocional de la persona. Esto es común en las mujeres y también en los adolescentes. Todo esto a mí me sirve para identificar la problemática emocional que vienen cargando. Son muchas las problemáticas emocionales que ellos traen. ¿Cuáles son las situaciones que yo más identifico en las personas migrantes? Hay crisis de ansiedad, cuadros de depresión, es decir, hay profunda tristeza en ellos, desesperanza, desilusión, alteración en sus procesos vitales del sueño, del apetito,
hay miedo, hay terror, hay pánico, hay aislamiento social. Eso es muy marcado en los adolescentes. También en los adolescentes es marcado mucho el aburrimiento, aunado a la etapa del desarrollo en el que se encuentra, es aún toda esa también situación migratoria que ellos vienen viviendo. Las crisis de ansiedad es común en estas personas que se encuentran en el albergue. ¿Cómo lo manifiesta? A través de temblor en el cuerpo, sudoración, palpitación, y muchas personas han estado desmayadas. Ahí he intervenido yo, dando igual la contención emocional a través de mensajes de seguridad para que ellos en ese momento logren la estabilidad emocional. Muchas veces acompañada de mi compañera, la doctora, para que en conjunto saquemos en ese momento a la persona de la crisis de ansiedad que están viviendo en ese momento. También se ha identificado o he identificado en el albergue situaciones colectivas, es decir, histerias colectivas, que los adolescentes, es común en los adolescentes que manifiestan la misma sintomatología que están padeciendo otros adolescentes. Ahorita tengo identificado 3 adolescentes que están con el mismo cuadro de ansiedad que otra adolescente. Esto es común, es un fenómeno psicológico que es común en las personas que se encuentran en conjunto. Pues hablamos en el albergue que existen más de 100 adolescentes, niños y niñas. También otro punto importante que yo identifico, no es solo la situación migratoria que ellos vienen viviendo, es también su historia de vida. ¿Qué identifico? O vienen personas de, como ya lo decía mi compañera trabajadora social, personas que han sufrido abandono desde chiquitos o de recién nacidos, personas que vienen de hogares desintegrados, personas, la mayoría de las mujeres han sido víctimas de violencia de género, tanto de su pareja, de alguna expareja, cuando fueron niñas en la adolescencia. Todas esas situaciones en ellos genera aún más una problemática emocional, porque no estamos hablando que solo es la situación por la que viene, sino también su historia de vida. Son historias de vida demasiado impactantes. Es impactante ver la cantidad de mujeres que han pasado por situaciones de violencia, de violación, de abuso sexual cuando eran niñas o durante la adolescencia. También otro conflicto muy marcado en el área emocional son duelos no resueltos. Esto es por la problemática que viene. Muchos de ellos, como ya lo dijeron, salen huyendo de su país por homicidios, porque les mataron a algún familiar, porque mataron a alguna persona cercana. Entonces la mayoría de las personas identifico que traen duelos no resueltos. Bueno, muchos se preguntarán también cómo es su caminar, cómo es su trayecto de estas personas. La mayoría de las personas refieren situaciones similares durante el camino. Son personas que son expuestos a situaciones delictivas durante su camino: robo, extorsiones, pobreza, se quedan sin comer, se quedan sin un techo. Muchas de las personas tienen que hacer cosas que quizás en su país nunca habían hecho, como pedir dinero, y tal vez nosotros pensamos que están acostumbrados a eso. Sin embargo, muchos manifiestan que allá en su país nunca tuvieron la necesidad de pedir dinero, sin embargo aquí lo vienen a hacer. Otra situación que ellos refieren muy comúnmente es la situación cuando llegan a Guatemala. Los policías los extorsionan, la situación de cuando pasan las balsas
es un precio demasiado elevado que les cobran, llegan a cobrarles hasta 1,000, 2,000 pesos por personas. Muchas veces no logran completar ese dinero, los amedrentan que del otro lado de México, migración va a estar esperándolos, migración va a estar esperando para llevarlos, que va a estar la Guardia Nacional, que van a estar los sicarios para matarlos. Entonces aún el miedo se incrementa más por todas estas situaciones. Esto es con las personas de Centroamérica, pero también en el albergue pues atendemos personas o migrantes extrarregionales, es decir, aquellas personas que vienen de África, aquellas personas que vienen de Haití, aquellas personas que vienen de Cuba, de Venezuela, y el camino de ellos aún es más complejo, y la complejidad es más remarcada en la frontera de Panamá con Colombia, la selva del Darién, una selva que les lleva a cruzar aproximadamente de 4 hasta 15 días, una selva que es uno de los lugares más peligrosos en América. Se encuentran con situaciones delictivas igualmente, violaciones, muertos a lo largo de su camino, el cruzar ríos, el cruzar montañas, el ver cómo la gente se va muriendo, incrementa aún más el impacto psicológico que ellos vienen de por sí desde que salen de su país. Mujeres que son víctimas de violación durante el camino. Nos valemos de diferentes instituciones para dar un seguimiento integral. Una de las organizaciones de las que hemos recibido ayuda de manera psicológica es de Médicos Sin Fronteras, una organización que atiende a personas que han sido víctimas de extrema violencia. También nos apoya mucho Centra, el psicólogo llega 2 veces por semana a impartir temas como drogadicciones, adicciones, violencia familiar. Entonces de estas organizaciones me valgo yo. Existen también muchas limitaciones en mi área, puesto que son personas en tránsito. Es difícil a veces tener un seguimiento psicológico adecuado. Una complejidad en las personas haitianas pues es el tema del idioma, ¿no? No hablan con fluidez el castellano o el español. Entonces tenemos que valernos de alguna persona que domine un poco el español, o muchas veces hemos tenido que recurrir a la tecnología, ¿no? Es el teléfono. Esas son algunas de las limitaciones que nos hemos encontrado, o yo como psicóloga me he encontrado en el albergue. También la otra parte es que por todo este impacto psicológico que ellos vienen arrastrando consigo mismo, es la apatía muchas veces que ellos tienen ahí en el albergue, a veces de no querer entrar a la terapia. ¿Por qué? Porque tienen preocupaciones como el resolver su situación de refugio, el a veces no tener el dinero para sus hijos, comprarle sus cosas, sustentar, por ejemplo, las personas que vienen con niños, a veces no tienen para los pañales, para las leches. Entonces esa muchas veces se vuelve una apatía en ellos, y es difícil estarlos recordándoles que pasen a su seguimiento psicológico. También, como lo tocaba mi compañera de trabajo social, la comunidad LGBTI son personas doblemente vulneradas, puesto que son personas en situación de migración y por su misma orientación sexual son doblemente vulneradas. Muchas veces vienen buscando un lugar más seguro y menos discriminatorio, y se topan con que en el país pues también existe la discriminación. Entonces son personas doblemente vulneradas, al igual que los haitianos, porque por esta misma complejidad del idioma se vuelven vulnerables a no poder tener una comunicación adecuada. ¿Cuáles son las actividades
que se realizan en el área psicológica, la terapia individual, de pareja, familiar y grupal, en donde se tocan diversos temas como la identificación de emociones, la expresión de identificaciones, y un tema muy importante que se aborda es la resiliencia, es decir, es la capacidad de afrontar las situaciones y cómo salir de ellas. Agradecemos a la licenciada Ana Rosa por compartir su experiencia. Vamos a pedir a la doctora Sofía que nos comparta también. Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Sofía Cifuentes Arévalo, soy egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas. Creo que de todos mis compañeros, yo soy la que llevo un poquito de menos tiempo en el albergue laborando, apenas 2-3 meses, pero en estos 3 meses me he encontrado con muchos casos. Hablar de salud en migración es un tema muy, muy complejo. Con toda esta ola de los hermanos que están viniendo en mayor número a nuestro país, se han visto un aumento en las consultas que yo otorgo en el albergue. De 300 consultas que otorgué en el mes de agosto a 528 que se otorgó en este último mes que se informó, de las cuales más o menos 320 fueron solicitantes de asilo, 100 fueron refugiados y 17 fueron hermanos que solo iban de paso. Yo en el área médica, desde que entra el hermano por primera vez al albergue, hago una valoración, una historia clínica, la ficha de identificación, le pido los papeles adecuados al paciente, checo antecedentes crónico-degenerativos, heredofamiliares. Hay muchos pacientes que vienen en un caminar muy largo de su trayecto desde que salieron de sus países. Por ejemplo, los hermanos de Haití, que como mencionaba mi compañera de la licenciada Gabriela, son personas que no vienen de su país de origen, sino que vienen de otros países en donde han estado refugiados mucho tiempo, pero aún así es un caminar muy largo. Por ejemplo, nuestros hermanos de Haití que vienen de Brasil, que tienen que pasar por la selva de Colombia y Panamá. La principal enfermedad que me he topado en este caso es la leishmaniasis, que era una enfermedad que no se conocía prácticamente en México, estaba erradicada en nuestro país. Es una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito que vive en esta selva de Colombia y Panamá, la cual se presenta por medio de unas úlceras en la piel, y a veces los hermanos haitianos, es una picazón horrible lo que ellos refieren en su cuerpo, y aún así con esas lesiones ellos tienen que caminar aún trayectos muy largos, en los cuales a veces presentan fiebre, la deshidratación en niños, porque han tenido la necesidad de consumir agua estancada, agua de ríos. Muchas veces me tocó un hermano por ahí que me dijo que tenía que tomar, les dio de beber a sus hijos hasta agua contaminada porque sus hijos le pedían un poquito de agua. Entonces son niños que vienen con unas parasitosis muy severas, con unas diarreas severas, unos niños con deshidratación grave, que no se les puede iniciar el plan A de hidratación en ellos primordialmente. Ya necesitan una atención más especializada por el área de pediatría. Y yo creo que aquí es donde se basa el primer obstáculo para mi área, que es la canalización hacia otros centros de salud o a hospitales. Los hermanos migrantes son una población muy vulnerable en cuestiones de salud, ya que ellos no están afiliados a ninguna institución básica. Muchas veces las referencias que nosotros manejamos para centro de salud no se hacen tan efectivas, porque centro de salud, en consideración al albergue, nosotros referimos a los pacientes al centro de salud que nos corresponde, que es el más cercano, que es Centro de Salud Santa Clara. Pero aparte de que el Centro de Salud Santa Clara tiene que cargar con su población, también tiene que cargar con la población migrante, lo cual
implica un desgaste tanto para el personal como para los insumos, tanto para ellos como para nosotros. En mi área me he encontrado apenas en estos 3 meses que llevo laborando en el albergue con muchas barreras físicas, desde el espacio, el no tener el material adecuado para hacer una consulta, la barrera del idioma. Muchas veces, igual como mis compañeras, me he tenido que valer de algún otro traductor y pues no es lo ideal que en una consulta donde el paciente prácticamente te cuenta todo su historial, donde lo tienes que explorar, te tiene que hacer la función otra persona. Muchas veces hay haitianas que vienen con una cervicovaginitis severas y les da mucho pudor el hablar de estos temas, y más si una otra persona tiene que ser el traductor para que yo les pueda otorgar la consulta. Hablando más o menos de lo que vemos diariamente en el albergue de consultas, casi un 30% son enfermedades respiratorias. Hablando ahorita en este tema de la pandemia que ha estado presente en prácticamente todos los lugares del mundo. Hemos tenido casos de probable COVID en el albergue en un porcentaje muy bajo, casi del 1%. Digo casos probables porque tienen la definición operacional que dice la OMS, cuentan con los síntomas para pensar en un probable COVID, pero no se les puede ni tomar una radiografía de tórax o hacerles alguna prueba rápida porque no se cuenta con el insumo. Hay que recordar que prácticamente en México el sistema de salud es muy precario, no solo en México, también en todas las Américas. Entonces no es un problema solo de México al que se enfrentan los hermanos en su trayecto. Me ha tocado pacientes embarazadas que salen de sus países, no se saben embarazadas porque no pueden tomarse ninguna prueba de embarazo y así empiezan su trayecto. Volviendo a lo de el tema de salud en COVID, me tocó en el albergue un caso muy particular de un paciente de 33 años, el cual empezó con fiebre, dolor torácico, disnea de pequeños esfuerzos, cefalea, prácticamente todos los datos de un probable COVID. Yo no estaba en el albergue cuando me lo notifican por medio de un compañero de seguridad, ya era a altas horas de la noche. El paciente se traslada a Hospital General por medio de Grupo Beta, que Grupo Beta es el que nos ayuda cuando puede en los traslados a Hospital General con los pacientes graves. En el hospital se lavan las manos, no atienden al paciente adecuadamente, lo canalizan a Hospital COVID. El paciente por sus medios acude a Hospital COVID. El paciente tenía la sintomatología de la definición operacional de COVID, pero nunca se le realizó ni simplemente una radiografía de tórax para descartar si era o no era COVID. Le inician el tratamiento, pero ahí también nos enfrentamos a otra nueva barrera, que es la falta de insumos en medicamentos. No le otorgan en ese caso los medicamentos al paciente, él tiene que hacer el esfuerzo de comprarlos. E igual es una barrera muy grande en el albergue porque a veces me he enfrentado a que tengo niños con fiebre de 39 grados, de 40, y no se cuenta con el insumo de un simple antipirético para darles en ese momento. Entonces es mucha problemática, es un círculo muy grande el no contar con los medicamentos necesarios para los pacientes, porque tampoco no es una solución el canalizarlos a otras instituciones para la atención, porque las instituciones, hablando aproximadamente del Centro de Salud Santa Clara, no los canalizan o no les dan un seguimiento adecuado a los pacientes por el hecho de que tampoco ellos tampoco tienen el recurso. Entonces ahí esto me llama mucho la atención en la hermandad de los hermanos. Hace unos días tenía una niña que tenía fiebre,
dificultad respiratoria y su mamá no tenía ni un peso para un antipirético. Entonces salgo yo a buscar si alguna mamá del albergue cuenta con algún paracetamol o ibuprofeno, y más de una mamá de ahí dentro del albergue ofreció a regalarle a su hermana migrante un poquito del medicamento para que la niña se le pudiera pasar de mientras, aunque sea la fiebre. Y así como este paciente o esta pacientita pediátrica que les refiero, me han tocado muchos casos en los cuales no se puede ni con un simple medicamento, ni nos hemos llegado a quedar hasta sin sueros orales para iniciar plan de hidratación en niños con diarrea. Con los casos de COVID hemos tratado de aislar a los pacientes, en este caso el paciente que después de acudir a hospital COVID regresó a las instalaciones del albergue. Se trató de aislar al paciente en un cuarto que tenemos especial para los pacientes aislados, pero se pierde el seguimiento de los pacientes, ya que ellos a veces por sus situaciones migratorias tienen que seguir su camino. El caso de este paciente que apenas 2 días después de haber acudido a hospital COVID se fue en la caravana. Ya por ahí más o menos nos enteramos que el paciente había estado estable, sin dificultad respiratoria, pero en el albergue nos enfrentamos a diferentes barreras, tanto porque estamos sobrepasados en número, mientras que la capacidad es más o menos para 150. Ahorita ya estamos como en 416 habitantes. Tratamos de mantener las medidas que las autoridades nos piden, el uso de cubrebocas al entrar al consultorio, los dispensadores de gel antibacterial, los tapetes sanitizantes, guardar la sana distancia hasta la medida en la que se pueda. Y investigando acerca de este tema, en abril de este año que pasó, en pleno pico de la contingencia epidemiológica por COVID, se sentaron tanto OIM, ACNUR y Naciones Unidas, en los cuales ellos hicieron un decreto para la pandemia y derechos humanos en las Américas, en donde establece que los países deben de brindar ciertas medidas a los hermanos migrantes para evitar la propagación del virus. Por ejemplo, el no detenerlos en centros migratorios, ya que esto hace que ellos estén en espacios cerrados y la propagación del virus sea más. El no detenerlos cerca de hospitales o albergues, porque a veces por eso mismo ellos se niegan a buscar la atención médica. Yo en el consultorio siempre, antes de que cuando llega algún hermano nuevo al migrante al albergue, siempre les pregunto si ya están vacunados para COVID, y la mayoría me mencionaba que no. Entonces les hacía la invitación para ir a vacunarse, pero me topaba con que muchos hermanos me decían no, porque tengo miedo y que si salgo migración me detenga. Entonces ahí se implementó por medio del licenciado Juan Carlos el que llegaran a vacunar al albergue. Tuvimos una buena respuesta de los hermanos migrantes sí quieren vacunarse, tienen miedo también ellos a padecer COVID. Se les aplicó la vacuna de CanSino, una sola dosis. En total fueron 110 vacunas aplicadas, de las cuales 70 vacunas fueron en un rango de edad de 18 a 29, 27 vacunas fueron aplicadas en edades de 30 a 39, 10 vacunas aplicadas en personas de 40 a 49 y 3 en mujeres gestantes, en unas hermanas que estaban embarazadas. El control prenatal, ahora brincándonos un poquito a este rubro, también es un problema. Ahorita en el albergue tenemos aproximadamente 18 hermanas embarazadas,
las cuales en un principio no se saben embarazadas e inician un control prenatal después de las 20 semanas, sin un ultrasonido del primer trimestre, sin laboratorios, con factores de riesgo, muchas veces hermanas migrantes muy jóvenes, multigestas, con embarazo, cursando con su 4.º embarazo, 5.º embarazo, lo cual se vuelve factor de riesgo al momento de un parto seguro, sin ningún laboratorio, sin ningún ultrasonido para ver si el producto viene bien o no. Entonces todos estos son factores que nos evitan el igual continuar con un seguimiento de la paciente. Teníamos hace semanas igual el caso de una paciente de 39 años de origen de República Dominicana, la cual presentó un sangrado durante su camino, una amenaza de aborto. Ella también cursaba con el diagnóstico de diabetes gestacional. Durante su estancia en el albergue se le otorgaron 6 consultas de control prenatal. La paciente presentó datos de vasoespasmo, dolor de cabeza constantemente, edema de miembros inferiores también. Se canalizó oportunamente al centro de salud. Estuvimos en constante comunicación con el director del centro de salud y la doctora encargada de la coordinación de migrantes por esa paciente que es un factor de riesgo. No se pudo gestionar la valoración por un médico especialista. La hermana migrante siguió su paso por el país, se perdió el seguimiento, pero ella es un foquito rojo que en algún momento va a llegar a algún centro de salud o algún hospital en busca de atención, y es una paciente que todavía no recibe tratamiento con insulina. Entonces muy probablemente o ese embarazo no llegue a término o el bebé nazca con alguna otra patología. Entonces siento que la salud es un tema muy amplio en cuestiones de migración, pero bueno, les doy la palabra a la licenciada. Agradecemos a la doctora Sofía por esta intervención. Ahora le vamos a pedir a la licenciada Miriam. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros en este foro. Queremos compartirles las historias o las vivencias que nosotros tenemos en el albergue. Soy originaria de la ciudad de Oaxaca. Mi nombre es Miriam Rodríguez y tengo trabajando en el albergue 8 meses. El pensar en migrantes antes de entrar al albergue es completamente diferente, ¿no? Que cuando ya estás dentro de ese mundo te hace ver la vida de otra manera, entender motivos y situaciones por las cuales ellos están huyendo de su país. ¿Cuál es la función que yo realizo en el albergue? De primero es hacer una entrevista en la cual pues les preguntamos motivo por el cual salen de su país, qué es lo que desean aquí en México. Se les explica todo lo que es el proceso migratorio. También la información es de forma personal, familiar y grupal. Les indicamos a ellos o hacemos el acompañamiento desde el momento en que llegan con nosotros, les explicamos el tiempo, porque ellos vienen con la idea de personas o familiares que ya pasaron por este mismo proceso que va a ser muy rápido. En enero de este año, normalmente un proceso tardaba aproximadamente de 3-4 meses y tenían una condición de refugiado. Actualmente la situación ha cambiado bastante. Tenemos ahorita actualmente hermanos que están con nosotros en el albergue que ni siquiera han tenido la oportunidad de tener contacto con Comar. Comar aquí en México es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así que todas las personas que quieran hacer su regular estancia en México tienen que iniciar un proceso con Comar. Comar anteriormente los hermanos llegaban, los atendían personalmente y en ese mismo día les entregaban lo que era su constancia. Con esa constancia ellos podían trabajar, tenían derecho
a salud y también a estar libremente en Tapachula. Esa información es muy importante porque ellos piensan que con esos primeros papeles que les dan, ellos ya pueden avanzar y llegar hasta donde ellos quieran, pero no es así. Se les indica que deben de permanecer en Tapachula hasta que terminen su procedimiento. ¿Con qué reto nos encontramos ahora? Para que ellos se acerquen a Comar, tienen que sacar una cita por medio de un sistema electrónico. Y actualmente ahorita no hay citas. Está todo parado con Comar. Con migración también, si ellos necesitan hacer una visa humanitaria, una tarjeta permanente, las citas al igual son muy lejanas, las citas las están dando hasta para el mes de febrero. Todo eso está provocando un caos para nosotros aquí en Tapachula, tanto para los que viven en Tapachula como los que están los que estamos trabajando en el albergue, que también nos pega bastante esta situación, porque anteriormente el tiempo de estadía de los hermanos era menor, entonces ahora se nos vuelve mucho más largo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, mi trabajo es hablarles sobre los derechos y las obligaciones que ellos tienen en territorio mexicano, porque como nosotros también tenemos derechos y obligaciones, al igual leyes. Es muy importante marcárselos y decirles que hagan todo su procedimiento para que puedan estar legalmente aquí en México. Tenemos también, en algún momento hemos tenido a niños no acompañados, que es una problemática que ustedes me imagino que lo han visto en las noticias. Niños muy pequeños que vienen solitos, no vienen con mamá ni con papá. Ese tipo de niños que nos han llegado al albergue en algunas ocasiones es un gran reto también para nosotros, porque tenemos que hacer el acompañamiento más personalizado para ellos, por el mismo riesgo que corren. Tenemos que acompañarlos a las diferentes autoridades, tenemos que hacerle de su conocimiento a Procuraduría que hay un menor no acompañado. En ese momento nosotros los acompañamos a iniciar su procedimiento con Comar, le damos la continuidad hasta que ellos obtienen su condición de refugiado. Para ellos el trámite es mucho más rápido, pero también nos encontramos con otra problemática, que ellos obtienen su reconocimiento, pero cuando tienen que hacer su trámite con migración, hagamos un ejemplo de un menor que tiene 14 años, tiene que ir Procuraduría en representación de él por la minoría de edad que tiene y no le entregan lo que es su tarjeta por la minoría que tiene. Entonces es un reto para nosotros porque ahora tenemos que buscar una segunda instancia donde el niño pueda estar el tiempo necesario hasta que él cumpla la mayoría de edad. Entonces, pues para nosotros como albergue no lo podemos tener por años, ¿no? Entonces esa es una complejidad en el asunto que estamos viviendo. Trabajamos con leyes, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Migración, la Ley de Reglamentos sobre Refugiados y Protección Complementaria. Quiero mencionarle algunos artículos donde vienen fundamentada toda esta información que les acabo de dar. En el artículo 5 de la Ley sobre Refugiados nos dice que ellos no tienen derecho a la no devolución. Entonces, una vez que ellos obtienen sus primeros documentos que les da Comar, Migración no los puede deportar a su país. Es un derecho que ellos tienen. Tienen derecho a la no discriminación. Sobre todo velar por el interés superior de los niños. Explicarles también a ellos que una vez que hacen su trámite regular y ellos dejan familia en su país, tienen derecho a una reunificación familiar. ¿Qué significa eso? Ellos teniendo un trabajo, una estabilidad, un lugar donde puedan traer a su familia, también tienen derecho a traer a sus niños, porque muchas veces por la situación que ellos salen huyendo, por la economía, no pueden traer a su familia con ellos. Entonces, después de este proceso, ellos tienen derecho a una reunificación familiar.
Bueno, quisiera hablarles de algunos números también, de los cuales el mes anterior tuvimos en atenciones en el área legal, tuvimos 147 atenciones. Las escolaridades tenemos de muy bajas, normalmente primaria, secundaria, uno que otro quizá de universidad. Nacionalidades que hemos tenido de atenciones son de Honduras 89 personas, Guatemala 11 personas, de El Salvador 11, Cuba 3, Nicaragua 11 y de Haití tenemos 41 hermanos. Tenemos 129 personas orientadas y seguimiento de casos son 45 personas. Personas que no tienen cita, como les venía diciendo, que ahorita ya todo es por medio de una cita electrónica, son 27 personas, y personas que tienen un citatorio, que sí obtuvieron una cita, pero las citas son demasiado lejos. Ahorita tienen cita hasta, por ejemplo, en el mes de noviembre, octubre, diciembre, para que ellos inicien un procedimiento. Entonces, realmente se nos vuelve una problemática como albergue, porque entonces todo ese tiempo, ¿dónde estarían? Es un gran reto para nosotros como albergue, porque pues anteriormente su proceso era mucho más corto, ¿no? Bueno, también les explicamos en el caso de algunas personas que nacen sus niños aquí en México, su proceso cambia por completo. Les explicamos todo el proceso, cómo lo harían en cuestión de migración. Nos tenemos que apegar a la ley migratoria, ayudarles a hacer todo su expediente que ellos tienen que presentar, y de la misma manera, todo es por cita. Para que ellos se puedan acercar a migración tienen que tener una cita, hacer el pago correspondiente de la revisión de sus documentos, tienen que ir a realizar los pagos correspondientes, regresar a migración y obtener lo que es su documento migratorio. En este caso también se apoyan de lo que es el consulado. Damos la información porque muchas veces ellos son extorsionados afuera, entonces nosotros les damos primero ubicación de los consulados, más o menos cuánto les podrían cobrar en cuestión de taxi, en cuestión de combi, las direcciones. Les decimos exactamente cómo realizar sus trámites y explicarles que los trámites son gratuitos. Simplemente que ellos, o muchas veces por su desesperación, caen en manos de personas que ven la vulnerabilidad de ellos y les cobran un dinero y realmente ni siquiera les dan una buena respuesta. Entonces, todo es el trabajo que nosotros les realizamos en cuestión legal en el albergue, hacer todo este acompañamiento desde que inician su procedimiento hasta que obtienen su calidad migratoria regular. Hace rato que me preguntaban, hacía una pregunta, ¿no? Nosotros estábamos viendo que México es un país de tránsito, entonces estaría perfecto si migración diera un documento en el cual nada más transitaran y avanzaran, porque realmente no todos quieren estar aquí en México. Uno que otro quizás sí quisiera hacer su vida aquí, pero sabemos que la mayoría, y luego no todos vienen huyendo, no vienen salvando su vida, unos quieren una mejor calidad de vida. Sería una propuesta también para que, pero esto lo tiene que regular todo lo que es nuestro gobierno. Nosotros vemos la situación desde el punto de vista humanitario, nosotros apoyamos, pero quien ordena es el gobierno. Entonces, quisiera compartirles también solo una experiencia que tuve con un menor de edad. Vienen ellos con tanta necesidad de humanidad, de amor, y nosotros esa es la calidad que también, o el apoyo que les damos a las personas. No vemos solamente lo legal, no vemos solamente su calidad migratoria, también vemos la parte humana como profesionistas que somos. Agradecemos a la licenciada Miriam por su valiosa aportación. Pues bueno, ahora viene lo más difícil. Háganles preguntas a ellos. ¿Alguien quisiera? ¿Sabe la hermanita que quería compartir
Si querías hablar, puedes pasar acá, por favor. Y se van preparando los otros. Yo vengo de la parroquia Santa María de Candelaria. Mi nombre es Rosa Isela López Clebro. Y hablando sobre el tema de los migrantes, que muchos han sufrido, muchos han pasado, que no sabemos por qué vienen, no sabemos por qué ellos caminan en todo el camino, en todo el trayecto cansados, porque también Jesús migró de un lugar a otro y nosotros a veces nos burlamos de ellos, pero no, debemos de hacerlo. Porque si yo tengo mis hijos y algún día ellos se van a otro lugar, a Estados Unidos, van a migrar de este país a otro. Y entonces ellos, como dice ella, hay que, si los enseñamos, si nosotros les damos, si nosotros pescamos, dice a esa persona, la nutrimos un día, pero si la enseñamos a pescar, se nutren toda la vida. Porque los tenemos que enseñar a que ellos también sigan adelante. Porque el gobierno los abandona, el gobierno no les entrega sus papeles rápido, porque si les diera un pase para que ellos pasen y sigan adelante y no se queden acá, pero él lo que hace, dice, bueno, tienen un albergue donde les den, ¿cómo se llama? Es lo que él le avala, es lo que él dice, bueno, mejor que sigan ahí, pero porque son olvidados muchos por toda la migración. Yo los he visto de Talimán para acá. ¿Cuántos han pasado? ¿Cuántos haitianos han pasado? Y ahí los agarran nada más y los regresan a la frontera. No pueden pasar, ahí los regresan. ¿Dónde pasan? Pasan en otro lugar donde no hay vigilancia. Logran pasar, van con sus niños ya debajo de la lluvia, mojados, todo. Y estamos en la pastoral social, que estoy apoyando aquí a los hermanos. Y seguiremos apoyándolos y que Dios nos fortalezca a todos y nos ayude a nosotros también a seguir adelante, y a ustedes también, que Dios nos da esa sabiduría, nos da inteligencia, nos da esos dones para podernos apoyar a ellos y poder seguir adelante luchando, que muchas personas vienen sufriendo, aunque tal vez nosotros acá no sufrimos porque tenemos los medios, pero debemos de entender y ser comprendidos, porque somos hermanos espirituales. Amén, hermano. Gracias hermanito, que viene de Tizlachico. Aquí hay una pregunta que va a hacer el hermano. Pregunta, afirmación. Muy bien. Sí, es como una pregunta que deberíamos hacernos todos, ¿verdad? A estas alturas, y viendo la realidad, ya son algo de décadas que como mexicanos, aquí donde inicia el país, hemos visto, lo voy a decir de esta manera, bandadas de hermanitos, ¿sí? Montones de hermanitos migrantes. ¿Cuál es la garantía que podrá haber para ellos, ¿sí?, en el lugar que tienen como objetivo llegar? ¿Cuál es la garantía de que realmente van a tener una mejor vida? Digo, porque también hay que preguntarnos, o hay que ver, hermanitos, digo, yo tengo un estanque donde he recolectado peces y solos porque están bien, tienen comida, tienen espacio, pasan y pasan y pasan, pero llega el momento en que pues ese espacio ya se saturó, ¿sí? Ya se saturó. No estamos hablando de miles, a esas alturas ya hablamos de millones y millones, porque son muchos países, son de muchos países, ¿sí?, los migrantes, nuestros hermanos migrantes. Ahora, esa pregunta es lo que me nace y quisiera pues que nos las hiciéramos todos, ¿sí? ¿Habrá alguna garantía para ellos allá?
La dejo ahí en el aire. Gracias. Es una pregunta a reflexión. ¿Alguien más quisiera compartir alguna pregunta? Miren, ahorita las políticas migratorias aquí en México son políticas cerradas. El gobierno federal, principalmente en los mañaneros que da López Obrador, dice, cuando sabemos que hay estadísticas seguras, él dice, yo tengo otros números, ¿no? Él tiene otros números, a ver de dónde los saca, pero tiene otros números. Por eso a este foro quise traer a hermanos que están en el campo, que tienen las manos metidas con el tema migratorio. No son hermanos que están detrás de un escritorio, no, sino que están tratando. Les apuesto que los gobiernos nunca se han sentado a platicar con un migrante. Acaba de llegar el embajador de Estados Unidos a Tabasco. Llegaron ahí por el Ceibo, pero lo único que vi fue la foto que se tomaron. México, Guatemala, dice ahí, en la parte de atrás del anuncio. Pero, ¿qué puede resolver México si Estados Unidos lo tiene como amenazado, no? En una nota periodística yo dije que México se vendió como el buen postor al recibir vacunas y al detener migrantes. Ahorita Ciudad Acuña, Coahuila, está abarrotada de migrantes, ¿sí? Muchos de los que estaban aquí están allá. Nos preguntemos cuántas personas se están perdiendo en el camino. Nos preguntemos de los niños. No sé si supieron ustedes de esos niños de esa niña que se perdió en la caravana que tomaron a golpes la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, que fue aquí creo por Huehuetán, una niña venezolana. La niña pues está en el albergue, llegó al albergue y bueno, está ya protegida por el albergue, pero puedo decir protegida por la iglesia. Podemos decir que hoy la iglesia protege a los migrantes, ¿sí? Y también hago una invitación a que no fomentemos el racismo, no fomentemos la xenofobia, la discriminación racial hacia todos estos hermanos migrantes. Los migrantes no se quieren quedar en Tapachula, porque Tapachula no ofrece nada. Ellos quieren seguir. Por eso se les llama el sueño americano. Dentro de 10 años ya vamos a tener familias, ahora sí, tapachultecas con hermanos o hermanas haitianas, cubanos, ¿sí? Y esa familia va a hacer que se quede aquí, ¿sí? Entonces tendríamos que hablar hoy de una iglesia de puertas abiertas. Al fenómeno migratorio hay que darle un orden, ¿sí? Hay que darle un orden. El Papa Francisco habla de acompañamiento, habla también de corredores humanitarios. Creo que hoy por hoy la Iglesia Católica en Tapachula, en la diócesis, tiene que mostrar su rostro maternal, ¿sí? No nos digamos guadalupanos de labios, nos digamos guadalupanos, pero que arropa, que abraza. Y termino con esto. Ayer en el Evangelio decía que un niño, Jesús tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y tuvo una actitud. Dice, lo abrazó, ¿sí? Eso llama mucho la atención. Abrazó a ese niño porque es el más vulnerable, porque siendo pequeño no puede defenderse. Aquellos que están a favor del aborto, estamos matando a niños que no pueden defenderse, ¿sí? Yo creo que ahora esa actitud debería de tomar nuestra iglesia y tendríamos que iniciar los sacerdotes, ¿sí? Si el párroco es humanitario, si el párroco atiende a las necesidades de los migrantes,
en su parroquia, así van a ser los laicos. Pero si un párroco no es humanitario y no ve las necesidades de los demás, así van a ser también sus laicos. ¿Por qué? Porque es el reflejo. Nosotros tenemos que enamorar nuestra vida sacerdotal a los demás con las acciones concretas. Vamos pues a terminar este foro. Agradezco a cada uno de ustedes con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias por haber venido. Que Dios les bendiga.